Siempre digo que es un privilegio transmitir la palabra del Señor, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. El ser, como dicen los argentinos, ser vocero de Dios, vocero de transmitir aquello lo que previamente el Señor nos ha dado, lo que queremos compartir con sencillez y orando al Señor para que Él nos dé la sabiduría para usar las palabras adecuadas, para que Él desbloquee todo aquello que impida escuchar la voz del Señor. Seguimos con la serie de personajes bíblicos influyentes. ¿Cuántos personajes influyentes hay en esta sociedad? Pero la Biblia habla de personajes bíblicos que marcaron un hito en la historia. Y si os acordáis, el último fue Elías, ¿os acordáis? Quiero continuar con Elías porque tiene mensajes extraordinarios para estos tiempos actuales. Lo dejamos cuando el Señor lo envía al arroyo de Querit y durante un año es alimentado por los cuervos, trayéndole pan, carne, durante un año, sin contacto humano, sin hablar con nadie. Dios quería trabajar en el carácter de Elías, pero es que ahora, a pesar de ese año, porque él se presenta ante el rey Acab y le dice algo importante: no va a llover durante 3 años y medio, tal como ha dicho el Señor. Qué valentía, ¿verdad, Elías, cuando se acerca al rey Acab? Pero ahora ocurre lo siguiente. El tema es: mi confianza está en Dios. No sé si esa es tu confianza en tu vida. Mi confianza está en Dios, hoy y siempre, en todas las situaciones, dificultades que el Señor permite en nuestras vidas. Quiero que leamos en el Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 8 al 24. Mira cómo empieza. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Después de ese año que transcurre en la soledad del profeta, que tuvo un tiempo de oración, de reflexión, de cambios en su vida, ahora le dice el Señor. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, porque yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Fijaros que eran años de sequía, de escasez. El Señor le envía a Sarepta, que es en el Líbano, en el norte de Israel, la zona donde el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab, reinaba, y Dios le dice que vaya a aquella zona y encima va a ser alimentado por una viuda sin recursos económicos, sin pensión de viudedad seguramente, y que vaya allí, a esta ciudad. Elías se queja, Elías es desobediente, Elías está confundido. Dice el versículo 10 que Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podías darme un poco de agua de tu taza? Me recuerda muchas veces a Jesús con la mujer samaritana, a una gentil. Señor, ¿cómo es posible que me envíe a un país gentil, fuera del pacto de Dios, y que me sustente una mujer viuda? Elías tuvo que aprender, en ese año se matriculó en la escuela de la obediencia. Mi confianza está en Dios. Ella iba a buscar el agua, y lo llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, fijaros con la situación, la circunstancia: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Fijaros qué situación. De hambruna, de sequía. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente hasta que el Señor mande lluvia.
y vuelvan a crecer los cultivos. ¡Wow! ¡Qué palabras de promesa del Señor! ¿No? ¡Qué fidelidad! Nunca se acabará la harina ni el aceite. Tampoco después, tiempo después, ocurre algo, otro incidente en la vida de Elías. El hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Fijaros la crisis de Elías. Quizás no sé la edad que tendría, si era un adolescente, un crío pequeño, que le había entablado una amistad, había jugado con él. Si no, te estás equivocando en la forma en que estás actuando. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me has hecho? ¿Has venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Yo no sé lo que pasaría por la mente de este hombre cuando coja aquel cadáver de aquel niño. Tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor. Versículo 20, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? La reacción de Elías es tremenda, ¿no? Entonces Elías se extendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que eres un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio tuyo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Ese episodio en la vida de Elías y de esta mujer. Recordar que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, con muchas carencias, con muchos pecados. Sin embargo, dice, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, y no llovió durante 3 años y medio, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Permitidme un pequeño resumen del tiempo histórico en el que vive Elías. Vive en el siglo IX a.C., en el reino de Israel. Israel se encontraba en una profunda crisis moral y religiosa como nunca antes había tenido Israel en su historia. El pueblo había abandonado al Dios verdadero, al Dios de Israel, y acogió a los dioses paganos como Baal, Dios de la tormenta, de la fertilidad. Le dieron la espalda a Dios. Aquella sociedad estaba confusa, desorientada, había desigualdades, había explotación con muchos trabajadores, y como consecuencia de la apostasía del pueblo de Israel con su Dios, Dios envió aquella sequía, aquella hambruna de 3 años y medio, donde me imagino que morirían muchos habitantes de aquella zona. Mientras tanto, el rey Acab y su mujer Jezabel promovían la idolatría, la opresión. Su reinado fue tiempo más oscuro en la historia de Israel. En esta situación de crisis, de confusión, de desolación, Dios llama a Elías, el profeta de la esperanza, para transmitir mensajes positivos, para levantar la moral de la nación. Pero Elías se enfrentó a la idolatría, pero proclamó el poder de Dios ante aquella gente de aquella nación. Es más, realizó milagros para evidenciar el poder de Dios y la falsedad de aquella idolatría. Es más, Elías denuncia la injusticia, la opresión que sufrían los más vulnerables, defiende a los huérfanos, a las viudas, a los marginados, se compromete. Hoy diríamos que podía ser, entre comillas, un político revolucionario que quería lo mejor para su país.
tiene un mensaje de esperanza que ofreció al pueblo consuelo. Elías le convierte a un líder y, por ejemplo, y ser un ejemplo para cada uno de nosotros por su valentía, su integridad y su compromiso con Dios. Aquellos tiempos eran tiempos de decadencia espiritual. El rey Acab era uno de los más perversos que hubo. En maldad no hubo ningún rey peor que él. Se casó con aquella mujer extranjera, era hija del rey de Sidón. Y el Señor le manda a Elías ahora que vaya allí, a aquella zona, porque él estaba siendo perseguido por sus convicciones. Aquella mujer, una mujer inmoral, una mujer extranjera. En cambio, el pueblo de Israel prefería a Baal que a Dios. Aquella mujer cambió el corazón del rey para que se adorase a Jezabel, pero es más, aquella mujer se propuso no solo que se adorase a Baal, sino que se dejase de adorar al Dios verdadero. Es más, Jezabel determinó, si continuáis la historia, eliminar a todos los profetas del Señor. Ahora entramos en este episodio del milagro del aceite y de la harina de la viuda. Ayer cuando estaba meditando no me acordaba de un texto que Jesús habla y Jesús dice, sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Qué cosa más extraña, ¿verdad? A mí me impresiona la manera en que Dios actúa. No se agotó la harina de la tinaja, no se acabó el aceite del jarro. Elías nos enseña no únicamente un estilo de vida sencillo, sino también un estilo de vida provisional. Es decir, estar preparado para cuando el Señor nos llame a irnos a un lugar diferente. Somos peregrinos, dice la Biblia, no tenemos aquí un lugar. Tenemos que haber una disponibilidad cuando el Señor nos diga irnos a otro lugar. Fijaros, el segundo año Dios traslada a Elías a unos 120 kilómetros, 150 kilómetros de donde se encontraba y lo manda a Sarepta, la zona del Líbano. Si cogéis un mapa, en Israel al norte está el Líbano, en aquella zona gentil, fuera del pacto de Dios. Quizá le quiera decir algo a Elías, que es que la salvación no es de exclusividad de los judíos, es extensible también a los gentiles que no te conocen. Después de aquel primer año en el arroyo de Querí que se secó, de tanta soledad, fijaros, un año que estuvo sin hablar con un ser humano, solamente tenía la visita diaria de aquellos cuervos, animales inmundos para los judíos, pero él tenía que reconocer y poder comer del pico de aquellos cuervos aquel pan y aquella carne un día y otro día. Elías fue obediente al Señor. Ahora en cambio le manda a un sitio extranjero a convivir con una mujer y un niño, quizás para comunicarse. Algo le quería enseñar el Señor. Dentro de ese aprendizaje nunca dejamos de aprender de las cosas que Dios quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. El primer año Dios utiliza los cuervos, mostrando que podía utilizar incluso animales impuros. Ahora en el segundo año lo quiere llevar al Líbano, mostrando que amaba a las personas impuras. ¿Sabéis qué significa Sarepta? Significa crisol del horno de fundición. Me llamaba la atención el significado, porque Dios quería refinarlo, Dios quería remodelar, capacitar al Elías que Él quería, como hace con nosotros. Dios permite situaciones, pruebas para ir puliendo nuestro carácter, porque lo que Él pretende es que seamos como Jesucristo. Y eso únicamente lo puede hacer el Señor, siempre que haya en nosotros una disposición a cambiar.
aquel arroyo de Querís se secó. A veces me habla si nuestro arroyo se ha secado, nuestra vida espiritual está viviendo una vida de estancamiento y necesitamos que ese fluir de Dios, ese agua viva que renueve, que nos transforme. Jesús decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere limpiar esas aguas sucias que hay en nuestra vida y llenar ese vacío que no podemos llenar sino únicamente con la persona de Jesús. Elías tuvo que aceptar que Dios le enviara a hospedarse con aquella mujer, no israelita, una gentil, y además le estaba pidiendo que compartiera su vida con alguien que estaba fuera del pacto de Dios, los gentiles. Elías tiene que aprender a vivir con un puñado de harina y un poco de aceite todos los días, fijaros, Al tercer día, lo mismo, y otros años, Señor, es que, ¿qué quieres hacer con mi vida? Él tuvo que aprender a depender de la fidelidad de Dios en todo momento, de los recursos del cielo. Dios había ordenado a la tinaja y a la vasija alimentar a Elías. Elías se integra en esa familia, conoce a aquella viuda, no sabemos el nombre, aquel hijo. Tuvo que rogar a esa pobre viuda que tenía solo lo justo por sí misma, a depender de ella. Qué fuerte, ¿no? A veces me impresiona esa actitud, ¿no? Pero ocurre lo siguiente en el siguiente episodio. Dice que después de meses de éxito, podemos decir de supervivencia, con aquel aceite y aquella harina para hacer pan, de nuevo aparece la crisis, la alarma, el pánico entra en escena. El hijo de la viuda muere. El versículo 21 menciona que Elías se tendió sobre el niño. Yo no sé qué impresionante sería eso. Aquel joven, aquel niño, no sabemos la edad, muere. Qué instante más duro para ese hombre. Pero Dios le dio la fe necesaria para creer lo imposible. Me gustaría destacar 5 aspectos de la oración, de esos momentos de Elías. Primeramente, una oración en solitario. Dice el versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente, pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Qué minutos más parecerían eternos, ¿verdad? Yo me imagino a Elías orando en silencio, intercediendo, exigiendo una respuesta quizás inmediata. En el versículo 20 vemos unos sentimientos sinceros, lo que había en su corazón. Y Elías ora en voz alta, Dios, ¿por qué le has hecho algo tan terrible a esta viuda? Ella ha sido tan amable como para cuidar de mí y ahora matas a su hijo. Son palabras que surgen cuando nos vemos en crisis y decimos, Señor, ¿por qué? Es que no entiendo qué estás haciendo. Me siento confundido, desorientado. Versículo 20, se preocupa por la viuda, por aquella mujer, y Dios quiere enseñarnos a cada uno a amar a nuestro prójimo cuando oramos por él, por ese compañero, ese familiar, ese vecino. Pero es que además en esa oración él se identifica de una manera próxima, cercana, en el versículo 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelva la vida a este niño. Elías se tiende sobre el cuerpo del niño, muestra su preocupación por aquella persona y le dice, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelva la vida a este niño. Es curioso, es la primera resurrección que se encuentra en la Biblia.
Vemos también otro aspecto de la oración de Elías, es la perseverancia en la oración. Por 3 veces clamó al Señor. La Biblia nos indica, nos desafía a que oremos sin cesar por cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor. Que no olvidemos que la oración, como dice un libro, es fuente de poder porque tenemos un Dios grande y poderoso que controla todos los acontecimientos y nunca pierde el control. Elías era un hombre de oración. Aquel primer año le sirvió con intensidad de poder poner en práctica realmente si era un hombre en contacto directo con su Dios. Le sirvió en ese aprendizaje. Fue obediente a Dios. Pero Elías también era un hombre con las mismas debilidades como nosotros. Me sorprende la Biblia porque no oculta la realidad de la persona. Elías tenía tendencia al desánimo. ¿Quién no se desanima en estas vidas de situaciones que no entiende? Cansancio, cuando nuestras fuerzas flaquean. Menos mal que el Señor está a nuestro lado, dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Elías también se frustraba cuando no veía los objetivos cumplidos, como también a veces podemos frustrarnos nosotros. Sentía temor a lo desconocido, estaba siendo perseguido, tenía dudas, como tenemos nosotros. Y qué bueno es que el Señor nos da la sabiduría para tomar decisiones correctas en cualquier situación. Elías era un hombre poderoso en oración. Nunca tomó una iniciativa sin contar con el Señor. Qué importante es ese principio. A la hora de elegir tu novio, tu novia, tu matrimonio, al elegir la carrera profesional, al elegir tus amistades, cuenta con el Señor para que te vaya bien en la vida. Él pasó mucho tiempo a solas con Dios, en la montaña, en los valles, siempre intercediendo, paseando posiblemente o contemplando la naturaleza. Sus oraciones tenían el poder para detener el curso de la naturaleza. Eso me asombra. Alguien decía, si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico, ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar en orar por aquellas cosas que son de importancia en su vida. El poder de la oración llega mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Y nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Dios quiere obrar con poder, tal como manifestó en muchos episodios en la vida de Elías. Algunas lecciones más que aprendemos de Elías. Esperar y escuchar la palabra de Dios. A veces nos precipitamos en tomar decisiones o ir a un sitio o a otro. Él no se movió del arroyo de Quería hasta que Dios se lo dijo. Él podía en el segundo mes decirle, yo estoy cansado ya de tanta carne y el cuervo todo esto no puede ser, Señor, esto no está dentro de la lógica. Pero él seguía confiando, sabía que Dios quería lo mejor para él. En segundo lugar, obedecer la palabra de Dios. Obedeció a ser alimentado por los cuervos, obedeció a ser alimentado por una viuda sin recursos. Elías siguió siempre adelante con fe. ¿Sabéis una cosa? La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Aprendemos de Elías a hablar la palabra de Dios. Elías transmitió el mensaje de Dios con claridad a aquellas mujeres. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. La fidelidad de Dios. En cuarto lugar, también es vivir la palabra de Dios. Elías es alguien que vive a la manera de Dios. Y aquella mujer, en el tiempo que estuvo, entendió y comprendió, como dice el versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora. Tenemos que aprender de Él a esperar y escuchar la voz de Dios, a obedecer
a hablar siempre la palabra de Dios y cómo no a vivir aquello que anunciamos, que proclamamos. Me gustaría compartir 7 ideas más de la vida de Elías para aprender. En primer lugar, confianza en Dios. Quiero que te pregunten en quién confías. ¿En la circunstancia o en Dios? La fe de Elías en Dios, incluso cuando se enfrentó a grandes desafíos, persecuciones, su vida nos enseña a confiar en Dios en todo momento, especialmente en las circunstancias más difíciles, que más ilógicas. Mi confianza está en Dios. Es difícil a veces, ¿no?, decirlo en los momentos buenos, en los momentos de dificultad. Mi confianza está en Dios, que controla los tiempos, que controla cada circunstancia que ocurre en mi vida. La segunda lección de Elías es la obediencia a Dios. Obedece siempre las órdenes que Dios le da, sin importar lo difícil, lo peligroso que pudiera ser. Hay otra cosa muy importante, valentía, para defender lo que es correcto. Elías no tuvo miedo de defender lo que creía que era correcto. Incluso cuando lo que él decía iba contracorriente y pudiese enfrentar a personas poderosas como el rey. Su valentía nos inspira a ser valientes en la defensa de nuestras creencias y valores. En la sociedad vivimos en el pensamiento único. Y si discrepa con la objetividad de esos principios, te etiquetan, te alejan de la sociedad. Pero tenemos que aprender a ser valientes, a defender siempre la verdad. Otro aspecto importante de Elías es la dependencia de Dios. Él dependía completamente de Dios para su sustento, su fortaleza. El apóstol Pablo dijo: mi Dios, pues, suplirá todo. Y el que lo dijo estaba en una cárcel, no porque era un delincuente, sino porque predicaba a Jesucristo como el Señor. Y él pudo decir: para todo tengo fuerza en aquel que me da el poder. Y puedo confiar en él en los momentos difíciles. Él nunca me ha abandonado. Otra característica, la quinta, es la humildad. Elías no era perfecto. Cometió errores como cualquier otro ser humano, como nosotros lo cometemos a diario. Sin embargo, la diferencia es que siempre mostró humildad y arrepentimiento cuando se equivocaba. Su ejemplo nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestras debilidades, nuestras carencias. Otro valor importante de Elías es la importancia de la oración. Era una parte fundamental de su vida. Un hombre constante, que para él era una prioridad. Otro aspecto importante es su perseverancia. Él se enfrentó a muchas dificultades, momentos de desánimo durante su ministerio, pero él nunca se rindió y perseveró en su llamado. Su historia nos recuerda que podemos tener un impacto significativo, ser un referente para aquellas personas que nos rodean. ¿Qué dirán de nosotros cuando pasemos a la presencia del Señor? Hemos sido quizás un referente, un ejemplo, en palabra, en fe, en conducta, fidelidad. Decía Andrés Murray: no dudes ni un momento lo que Dios puede hacer por ti. Tú, en cambio, nada puedes. Pero Él realizará la obra sin desmayo, obra que tus mejores esfuerzos nunca harían. Lo que Dios puede hacer por nosotros. Poniéndonos en las manos del Señor. Señor, tú conoces mi vida, conoces mis debilidades. Me pongo a tu disposición, obra en mí con poder, lléname de tu sabiduría. John Piper decía: la confianza de que un Dios soberano gobierna para su bien, sobre todo en el dolor, en el sufrimiento, en el placer, en el gozo que experimentará, es un refugio, una seguridad
una esperanza y un poder incomparable para su vida. Dios es soberano y Él actúa con su propósito, que siempre es para bien. Por último, John MacArthur decía: no debemos entender todo lo que nos ocurre. Cierto, a veces no entendemos. Pero debemos aprender a confiar en Dios en vez de confiar en nuestra capacidad para darle sentido a las cosas. Que el Señor nos ayude, nos siga impulsando a vivir vidas de victoria, vidas que reflejen siempre el carácter de Jesús. Algunos que me conocéis, me gusta la música y siempre me gusta el contenido muchas veces de sus letras. Y Marcos Vidal, un cantante cristiano, en su canción Buscadme y viviréis, él dice una de sus estrofas: Dios aún sigue hablando. ¿Cuántos creen eso? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando nuestras oraciones. No es un Dios que se fue y se ha desentendido de este mundo, no. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Se pregunta: ¿dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? Él dice ahora: si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo, dice, abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme y viviréis. Porque al Señor sea la gloria y a nosotros que su palabra siga tocando nuestros corazones con la idea de cambiar actitudes que le glorifiquen y podamos vivir esa vida de victoria en victoria, confiando en el Señor, que todo lo que hace es para bien. Terminamos en oración. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos da, en primer lugar, de escucharte, Señor, y te agradecemos porque no te desentiendes de nosotros. No eres indiferente, eres un Dios cercano que estás para, entre otras muchas cosas, consolarnos, renovarnos, restaurarnos, encaminar nuestra vida para bien. Gracias por tu cercanía, por tu abrazo cuando no lo merecemos. Te damos la gracia, te glorificamos, te pedimos que quites de nuestras vidas todo aquello que no te glorifica. Pule nuestras vidas, haznos ser como Jesús, Señor. Deseamos ser transformados y renovados y vivir para ti. Aquellas personas que escuchan tu palabra, qué buena es que aun siendo a pecadores indiferentes, tú vienes a nuestro encuentro como un Dios de amor que nos quiere salvar, nos quiere restaurar. Alabamos tu nombre y deseamos que en el comienzo de semana siga dirigiendo nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén.